La dinámica política venezolana vuelve a colocarse en el centro del debate público tras recientes declaraciones de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien ha reiterado que cualquier proceso de cambio en el país deberá producirse bajo los lineamientos del proyecto chavista. Estas afirmaciones, difundidas en un contexto de presión internacional y fragmentación opositora, han sido interpretadas por distintos sectores como una señal de continuidad más que de apertura, reavivando la discusión sobre si Venezuela se encuentra ante una transición real o frente a una estrategia política diseñada para preservar el poder. El planteamiento surge en medio de una coyuntura compleja, donde factores internos y externos convergen para definir el rumbo del país. Por un lado, el gobierno mantiene un discurso centrado en la soberanía y el rechazo a cualquier forma de injerencia extranjera. Por otro, la oposición insiste en la necesidad de condiciones electorales verificables y supervisión internacional. Esta dualidad ha generado un escenario en el que cada declaración oficial es examinada con detenimiento, especialmente cuando proviene de figuras con peso decisorio dentro del aparato estatal. Delcy Rodríguez ha sido una de las principales voceras del oficialismo en los últimos años, ocupando cargos estratégicos dentro del Ejecutivo y participando activamente en la formulación de políticas económicas y energéticas. Su trayectoria dentro del chavismo la posiciona como una figura clave en la articulación de la narrativa gubernamental, particularmente en momentos de tensión política. En sus recientes intervenciones, ha dejado claro que no existe disposición a una transición que implique la pérdida del control institucional por parte del oficialismo. Las palabras de la vicepresidenta han generado reacciones inmediatas en sectores opositores, que interpretan este mensaje como una confirmación de sus advertencias previas. Líderes políticos y analistas han señalado que el concepto de transición utilizado por el gobierno podría responder más a una reconfiguración interna del poder que a un cambio estructural del sistema político. En este sentido, el término caballo de Troya ha sido empleado para describir posibles estrategias destinadas a proyectar una imagen de apertura sin modificar los mecanismos de control existentes. La oposición venezolana, encabezada por figuras como María Corina Machado, ha insistido en que cualquier proceso político debe incluir garantías reales de participación, incluyendo la habilitación de candidatos, la restitución de partidos políticos y la observación internacional independiente. Sin embargo, las divisiones internas y las restricciones institucionales han limitado su capacidad de acción, generando un panorama fragmentado que dificulta la construcción de una estrategia unificada. La oposición venezolana, encabezada por figuras como María Corina Machado, ha insistido en que cualquier proceso político debe incluir garantías reales de participación, incluyendo la habilitación de candidatos, la restitución de partidos políticos y la observación internacional independiente. Sin embargo, las divisiones internas y las restrictivas institucionales han limitado su capacidad de acción, generando un panorama fragmentado que dificulta la construcción de una estrategia unificada. A partir de 2014, la crisis económica se intensificó, generando una contracción significativa del Producto Interno Bruto y un deterioro progresivo de las condiciones de vida. La hiperinflación, la escasez de bienes básicos y la pérdida del poder adquisitivo impulsaron una migración masiva que ha transformado la realidad social del país. En este contexto, el debate sobre la transición política adquiere una dimensión adicional, ya que está directamente vinculado a la posibilidad de recuperación económica. Las negociaciones entre el gobierno y la oposición han sido una constante en los últimos años, con procesos desarrollados en escenarios internacionales como México y Barbados.
Aunque en algunos momentos se alcanzaron acuerdos parciales, la falta de implementación efectiva ha generado escepticismo tanto dentro como fuera del país. Las recientes declaraciones de Delcy Rodríguez parecen reforzar la percepción de que no existe una voluntad clara de avanzar hacia un cambio político profundo. En el ámbito internacional, la situación venezolana continúa siendo objeto de atención. Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha mantenido una política de presión a través de sanciones económicas y restricciones financieras. Estas medidas han tenido un impacto significativo en la economía venezolana, especialmente en el sector petrolero, que representa la principal fuente de ingresos del país. Al mismo tiempo, el gobierno venezolano ha buscado fortalecer sus relaciones con aliados estratégicos, como Rusia, China e Irán, en un intento por diversificar sus fuentes de financiamiento y reducir la dependencia de los mercados occidentales. Esta estrategia ha permitido cierta estabilidad en sectores clave, pero no ha sido suficiente para revertir la crisis estructural que enfrenta la economía nacional. El sector petrolero, bajo la supervisión directa de PDVSA, continúa siendo un elemento central en la ecuación política y económica. A pesar de los esfuerzos por aumentar la producción, las limitaciones técnicas y financieras han impedido una recuperación sostenida. La participación de empresas extranjeras bajo esquemas de licencias ha generado ingresos adicionales, pero también ha abierto debates sobre la transparencia y el control de los recursos. En el plano social, la crisis ha tenido efectos profundos en la población. Indicadores independientes señalan niveles elevados de pobreza y desigualdad, así como dificultades en el acceso a servicios básicos como salud, educación y electricidad. Organizaciones internacionales han alertado sobre la situación humanitaria, destacando la necesidad de asistencia y cooperación para atender las necesidades más urgentes. La migración venezolana se ha convertido en uno de los fenómenos más significativos de la región, con millones de ciudadanos establecidos en países como Colombia, Perú y Estados Unidos. Este proceso ha generado desafíos tanto para los migrantes como para las naciones receptoras, que han debido adaptar sus políticas públicas para atender la creciente demanda de servicios. En este contexto, las declaraciones sobre una posible transición política adquieren un significado particular. Para muchos ciudadanos, la posibilidad de un cambio está asociada no solo a la alternancia en el poder, sino también a la mejora de las condiciones de vida. Sin embargo, la falta de confianza en las instituciones y en los procesos electorales ha generado una percepción de incertidumbre que condiciona las expectativas. El término caballo de Troya, utilizado por sectores críticos, refleja el temor de que las iniciativas de diálogo o reforma sean utilizadas como herramientas para consolidar el control político. Esta interpretación se basa en experiencias previas en las que procesos similares no derivaron en cambios sustanciales, sino en reacomodos dentro del mismo sistema. Analistas políticos coinciden en que el futuro de Venezuela dependerá en gran medida de la capacidad de sus actores para generar acuerdos que cuenten con legitimidad interna y respaldo internacional. Sin embargo, las posiciones actuales parecen distantes, lo que dificulta la construcción de consensos. La comunidad internacional ha reiterado la importancia de promover soluciones pacíficas y democráticas, enfatizando la necesidad de elecciones libres y transparentes. Organismos multilaterales han ofrecido su mediación, aunque su influencia depende de la disposición de las partes involucradas. En el ámbito económico, la recuperación del país requerirá reformas estructurales que incluyan la estabilización macroeconómica, la reactivación del aparato productivo y la atracción de inversión extranjera.
Estas medidas, sin embargo, están condicionadas por el entorno político y por la percepción de riesgo que tienen los inversionistas. El debate sobre la transición también involucra el papel de las instituciones, como el Consejo Nacional Electoral y el Tribunal Supremo de Justicia, cuya independencia ha sido cuestionada por diversos sectores. La credibilidad de estos organismos será fundamental para cualquier proceso electoral futuro. A medida que avanza el año 2026, la situación venezolana continúa evolucionando en un entorno de alta incertidumbre. Las decisiones que se tomen en los próximos meses podrían definir el rumbo del país en el mediano y largo plazo. La discusión sobre si Venezuela se encuentra ante una transición real o frente a una estrategia política encubierta sigue abierta, alimentada por declaraciones oficiales, reacciones opositoras y el análisis constante de la comunidad internacional. En este escenario, la ciudadanía permanece atenta a los acontecimientos, evaluando cada señal que pueda indicar un cambio en la dirección política del país. La expectativa de transformación convive con la cautela, en un contexto donde las experiencias pasadas influyen en la percepción del presente. La evolución de este proceso será determinante no solo para Venezuela, sino también para la región, dada la interconexión económica, social y política que caracteriza a América Latina en la actualidad. La situación continúa en desarrollo y su desenlace dependerá de múltiples factores que van desde la dinámica interna del poder hasta las presiones externas y las condiciones económicas globales.